Por favor, repita la siguiente frase lenta y claramente en el micrófono de su terminal. No reconozco los cuerpos en el agua. SCP-2316. Descripción. SCP es la designación de un fenómeno anómalo que existe en el lago, en el condado de... SCP-2316 se manifiesta como un grupo de cadáveres humanos flotando en un pequeño grupo en la superficie del agua. Las identidades de estos cadáveres son... aunque las pruebas de ADN no han sido concluyentes. Mientras que SCP-2316 parece ser instancias individuales, se tiene la teoría de que SCP-2316 podría ser una entidad compuesta de una conciencia colectiva. Sé quiénes son, sé sus nombres, todos y cada uno de ellos. ¿Tú no? Las instancias individuales de SCP-2316 no actúan por sí solas, pero parecen ser capaces de actuar colectivamente como una sola unidad. Las instancias individuales de SCP-2316 son irreconocibles y no reconoces los cuerpos en el agua. SCP-2316 alberga un poderoso efecto cógnito peligroso, causando que aquellos que han visto SCP-2316 son conscientes de ciertas partes de su naturaleza, o que fueron matriculados en el Instituto Lockwood. Creen que las instancias individuales de SCP-2316 son seres humanos que reconocen, típicamente de su infancia. Están mintiendo. Saben muy bien quiénes son. El cognito peligro es real, pero es solo su forma de pedir ayuda. De dejar que la gente sepa quiénes son. ¿Quiénes eran? Intentar entrar en contacto con instancias de SCP-2316 al entrar en el lago o al tocar una instancia de SCP-2316 hará que aparezcan otras instancias de SCP-2316. No reconoces los cuerpos en el agua. Las instancias adicionales solo sirven para reforzar y aumentar la fuerza de cognito peligro, ¿Cómo puedes no reconocer los cuerpos en el agua? obligando a las personas afectadas a entrar en el lago. Los individuos que entran al lago de esta manera se pierden, y hasta la fecha ninguno ha sido recuperado. Anexo 2316.1. Entrevista. Ellos no quieren mostrártelo, pero yo sí. Abajo. ¿Alguna vez te has sentido obligado a entrar en el agua? ¿Como si algo te estuviera arrastrando? ¿Qué? No, por supuesto que no. No hay nada malo en ellos. No me arrastraron. Los vi en el agua y entré yo mismo. Necesitaba verlos. Quería oír lo que decían. Son mis amigos. Cuando entraste al agua, ¿qué viste? Caras. Mis amigos. Reconocí caras. Algunas no, pero se volvieron más familiares a medida que las veía. Los conocía de toda la vida, pero había algo que no encajaba con ellos. ¿Algo no encajaba con ellos? Como la cara de alguien que ves en un sueño, donde no puedes recordarlo bien. Algo iba mal, y la forma en que hablaban, ellos... ¿Hablando? No, eso es imposible. Simplemente no están... No movían la boca, pero podía oírlos, pidiendo ayuda. Me dijeron... Me dijeron quiénes eran. Me dijeron que sabías quiénes eran. ¡Que tú! Suficiente de eso. Claramente estás sucumbiendo al cognito peligro. Necesitas atención médica. Agente, si quieres... ¡Quítame las manos de encima! Conozco todos sus nombres, Harrison. Los oí. ¿Cómo me hablaban? Cada uno de ellos. Todo lo que hace falta es que una persona los vea y se lo cuente a la gente. Y ellos sabrán lo que has estado tratando de ocultar. Instituto Kirk Longwood. ¡Curso del... ¡Sujétalo! ¡Sácalo de aquí! Tráele amnésticos y apaga esa maldita grabadora. Por favor, repita la siguiente frase lenta y claramente en el micrófono de su terminal. ¡Yo los conozco! ¡Y tú también! Solo míralos. Son tus amigos. O al menos lo eran.